¿Qué pasaría si te dijera que en las primeras 3 horas después de la muerte, el alma entra en un proceso más trascendental que cualquier cosa que haya vivido en la tierra? ¿Qué pensarías si te dijera que hay un misterio escondido en ese corto lapso de tiempo, un secreto del reino espiritual que la mayoría de los creyentes desconoce y que podría cambiar tu vida para siempre? Y si te dijera que lo que ocurre con el alma apenas 3 horas después de dejar este mundo es una revelación divina tan poderosa, tan intensa y tan real, que puede transformar para siempre tu forma de entender la muerte, la eternidad y el propósito de tu existencia en la tierra? Querido oyente, este no es un video más. Este es un llamado divino, un mensaje que no ha llegado a ti por casualidad. Muchos han vivido toda su vida sin tener idea de lo que realmente ocurre en esas primeras horas cruciales después del último suspiro. Lo han ignorado, temido o simplemente creído que no importaba. Pero, ¿y si eso que pasa en ese preciso momento fuera la clave para comprender mejor tu relación con Dios y tu destino eterno? Hay algo que pocos saben. Las primeras 3 horas después de la muerte no son silenciosas ni pasivas. Son horas espiritualmente intensas, cargadas de revelaciones, juicios y transiciones. Hay una batalla que comienza, hay un encuentro que no se puede evitar, y hay una verdad que el enemigo ha querido mantener oculta, para que tú nunca descubras el poder de lo que significa vivir preparado para ese instante. Permíteme llevarte en un viaje donde exploraremos pasajes bíblicos ocultos, reflexiones profundas y revelaciones espirituales que te darán claridad sobre lo que realmente ocurre cuando el alma abandona el cuerpo. Quiero que, a lo largo de este estudio, sientas el peso de la eternidad, pero también la dulzura de la promesa de Cristo. Vamos a desmontar ideas religiosas erradas. Vamos a iluminar la oscuridad que hay alrededor de la muerte y vamos a descubrir juntos qué sucede exactamente durante esas 3 primeras horas. Prepárate para mirar la muerte desde otra perspectiva, una perspectiva bíblica, revelada y profundamente espiritual. Porque al final de este video, no solo vas a saber lo que ocurre con el alma, vas a entender ¿por qué es tan urgente vivir cada segundo con propósito y dirección divina? Antes de comenzar, quiero invitarte a comentar en este momento la frase «Paz en Cristo». Hazlo como un acto simbólico de preparación espiritual, como si estuvieras diciendo «Señor, aquí estoy, háblame a través de este mensaje». Porque al hacerlo no solo activarás tu fe, sino que te estarás comprometiendo con esta enseñanza celestial. Dale me gusta a este video, porque eso le dirá a YouTube que este contenido es importante y lo mostrará a más personas que, como tú, están buscando señales del cielo. Estarás siendo parte de la misión de esparcir la palabra de Dios, y eso es algo por lo que te felicito con todo mi corazón. Cada clic, cada comentario, cada suscripción es una semilla espiritual. Suscribirte a este canal no es un simple gesto. Es como abrir las puertas de tu hogar a un amigo que te recuerda lo que dice el Espíritu Santo. Muchos usan este contenido como su iglesia, su refugio, su alimento espiritual. Y tú puedes ser parte de esa red de luz. Por eso, suscríbete y comparte este mensaje. Es más que un video, es una oportunidad de ser instrumento de Dios para otros. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición retenida en tu vida. No te lo puedes perder. Así que, silencia el ruido, abre tu espíritu y quédate hasta el final. Porque hay un misterio esperando por ti. ¿Listo? Entonces podemos comenzar con el estudio. El tránsito invisible. El espíritu regresa a Dios en el momento exacto en que el alma se desprende del cuerpo. Comienza un proceso divino que muchos ignoran,
pero que está claramente mencionado en la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo no es simplemente una metáfora poética, es una declaración literal, espiritual y profética. En las primeras 3 horas después de la muerte, el alma que ha habitado en el cuerpo como su morada temporal, comienza su retorno al Creador. Pero este retorno no es inmediato. Es un proceso, y durante ese tránsito ocurren cosas que pocos conocen y que tienen implicaciones eternas. Imagina este momento. El cuerpo yace sin vida, pero el alma está en movimiento, no duerme, no se apaga, no se disuelve, se encuentra en tránsito espiritual, y en ese momento la conciencia espiritual se agudiza. Todo lo que era difuso en la tierra ahora se vuelve claro. Todo lo que parecía importante se desvanece. Lo eterno toma protagonismo. Las promesas, las oraciones, los pecados no confesados, las palabras de vida o muerte que pronunciaste, todo comienza a resonar en el alma como un eco eterno. Aquí es donde muchas almas se encuentran con lo que nunca pensaron enfrentar. El rostro invisible del juicio, no el juicio final, sino el inicio de la confrontación con la verdad espiritual. Y es en este instante que el alma empieza a tener conciencia de dónde ha depositado su fe, a quién ha servido realmente y si está revestida de la justicia de Cristo o no. Este tránsito, según muchos estudiosos del texto bíblico, está acompañado de ángeles. Lucas 16:22 nos dice: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No fue transportado por su cuenta, fue llevado. Y esto nos da una pista poderosa. Dios no deja sola a su creación ni siquiera en la muerte. Pero, ¿y si el alma no está preparada? ¿Y si no está cubierta por la sangre del Cordero? ¿Quién viene a buscarla entonces? Aquí entra el enigma más profundo. En ese lapso de 3 horas, tanto ángeles como fuerzas de oscuridad pueden tener acceso al alma, dependiendo del pacto que esa persona haya hecho en vida. No es casualidad que en el momento del fallecimiento muchos testigos dicen ver una paz inexplicable o un terror incontenible. El rostro del que parte lo revela todo. Y es aquí donde tú, querido oyente, debes hacerte una pregunta profunda. ¿Qué veré yo cuando cierre mis ojos por última vez? ¿Vendrán ángeles por mí? ¿Estaré listo para que mi espíritu vuelva a Dios con gozo o con vergüenza? Este tiempo, este tránsito invisible, nos recuerda que no estamos viviendo simplemente para esta tierra. Hay una realidad más allá de lo que vemos. El alma, en esas 3 horas, comienza a experimentar las consecuencias de sus elecciones. Dios, en su infinita misericordia, ha establecido este periodo como una especie de antesala, un momento donde el alma percibe la dimensión espiritual con toda su intensidad, un instante donde ya no hay retorno, pero sí conciencia, ya no hay cuerpo, pero sí memoria, ya no hay oportunidad de cambiar el camino, pero sí entendimiento del destino. Y si hoy estás escuchando esto, no es para que temas la muerte. Es para que entiendas que vivir preparado significa vivir en Cristo. Que caminar con el Señor no es una religión, sino una garantía de que cuando tu espíritu parta, lo hará con la certeza de que vuelve a los brazos del Padre. Así como Jesús en la cruz exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Tú también podrás entregar tu alma con paz, si vives desde hoy bajo su voluntad. Pero aún hay más. Lo que viene después de ese tránsito, en 1900 y las siguientes horas, nos revela secretos aún más poderosos sobre el destino del alma. El testimonio del silencio, las obras que hablan, después de la muerte. En esas primeras horas tras la partida del alma,
Mientras su tránsito se consuma, algo profundamente misterioso ocurre en el mundo espiritual. Aunque el cuerpo permanece inmóvil y los labios ya no pronuncian palabra alguna, hay un eco que sigue hablando por la persona que ha partido. Sus obras. Hebreos 11:4 declara algo impactante sobre Abel. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y muerto aún habla por ella. ¿Lo ves? Aún después de muerto, su testimonio seguía hablando. No por lo que dijo, sino por lo que hizo. Esto nos abre la puerta a un concepto aterrador y esperanzador al mismo tiempo. Tus obras te sobreviven, y durante esas primeras horas, ellas comienzan a hablar por ti delante del cielo. Hay ángeles que recopilan los actos de los hombres, sus oraciones, sus ayunos, sus ofrendas secretas, sus lágrimas derramadas en lo íntimo. Pero también hay acusadores espirituales que intentan exponer los pecados ocultos, las acciones no arrepentidas, los daños causados y nunca reparados. Durante esas 3 horas, el alma empieza a percibir cómo su historia no termina con la muerte, porque cada acción, cada decisión tiene peso eterno. Las obras se convierten en testigos. La Biblia lo confirma en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí el alma empieza a experimentar una especie de revelación. La verdadera herencia no es material, sino espiritual. Y es justo en ese momento cuando el alma, al desprenderse del cuerpo, puede observar con claridad a quién impactó su vida, qué puertas abrió o cerró con sus palabras y qué semillas plantó con su ejemplo. Piénsalo por un momento. ¿Cuál es el eco de tus obras? ¿Qué hablarán de ti cuando ya no estés? ¿Qué sonido eterno emitirán tus acciones silenciosas? Aquí hay una verdad que debes guardar en tu corazón. Lo que haces en lo oculto, lo que siembras en el dolor, lo que das sin que nadie te vea, es lo que más brilla cuando el alma se presenta delante de la eternidad. Porque el cielo no mide popularidad, mide obediencia. No mide logros, mide fidelidad. Y durante esas primeras 3 horas, mientras los hombres hacen arreglos funerarios y lloran la ausencia física, el cielo comienza a leer el libro de tu vida. No con tinta, sino con luz. No con palabras, sino con actos. Es por eso que muchos creyentes, aunque fueron humildes, pobres y olvidados en la tierra, son recibidos con honra en el cielo, porque sus obras, hechas en fe, en amor y en obediencia, les abren las puertas del reino eterno. Este bloque nos deja una reflexión poderosa. Vive hoy como si tus actos fueran a hablar por ti el día en que ya no puedas hablar, porque lo harán. Y lo que es más impresionante, lo que viene después de este juicio silencioso de las obras, es el encuentro espiritual que todo ser humano tendrá. Un encuentro que cambia todo. El encuentro con la verdad. El alma frente al espejo eterno. A medida que se cumple la 3.ª hora tras la separación del alma y el cuerpo, el alma se aproxima al momento más revelador de su existencia, el encuentro con la verdad. No hablamos aquí de una idea abstracta, ni de un juicio final escatológico. Hablamos de una revelación directa, personal e inmediata que ocurre cuando el alma es expuesta ante la plena luz de Dios. Hebreos 4:13 lo dice con una claridad impactante, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Durante este momento sublime y aterrador, el alma se ve como realmente es. Ya no hay máscaras, ya no hay justificaciones, no hay religiosidad, ni títulos, ni apariencias. El alma se enfrenta consigo misma, pero no con la versión que conoce,
sino con la versión que Dios siempre vio. Aquí es donde muchas almas lloran, no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron, no por lo que perdieron, sino por lo que ignoraron, porque en ese instante la verdad de quién fueron en Cristo se les revela con una transparencia absoluta. Es el momento en que el alma descubre si su fe fue genuina o superficial, si su amor fue auténtico o egoísta, si su vida fue centrada en Dios o en sí misma. Y esa revelación no se da con palabras, sino con luz. Una luz tan pura que no necesita hablar, solo muestra. Una luz que no acusa, pero que tampoco oculta. Y es entonces cuando se escucha, espiritualmente, la misma pregunta que Dios le hizo a Adán en el Edén. ¿Dónde estás tú? Génesis 3:9. Pero esta vez, no como una búsqueda geográfica, sino como una revelación espiritual. ¿Dónde estabas tú en relación conmigo? ¿Dónde estaba tu corazón mientras vivías? Esta experiencia no se puede evitar. Todos pasaremos por ella. Y lo que se revela en ese instante es tan profundo que muchos creen que es aquí donde el alma comprende en un solo destello eterno el verdadero propósito de su vida y si lo cumplió o lo desvió. También se muestra el impacto que tuvo su vida sobre los demás. Las palabras que bendijeron o destruyeron, los momentos en los que pudo perdonar, pero eligió el orgullo, las veces que el Espíritu Santo le habló y decidió ignorarlo. Esta revelación, aunque puede traer dolor al alma no preparada, también puede traer paz al alma y fiel, porque los que vivieron en Cristo, aun con errores y caídas, verán que su caminar de fe no fue en vano, que su arrepentimiento fue escuchado, que sus lágrimas no fueron olvidadas, y que hay gracia abundante esperando. Querido oyente, en esas horas finales, cuando el alma está frente al espejo eterno, lo único que permanecerá es la verdad. Una verdad que no se puede negociar ni adornar. Y por eso, vivir hoy en integridad, en humildad y en fe, no es opcional. Es una preparación sagrada para ese encuentro inevitable. Y sabes, lo más impresionante, que después de esa revelación, el alma no queda sola. Porque entonces aparece quien fue su intercesor en vida o quien será su acusador en muerte. Y ese encuentro, querido hermano, será el tema del siguiente bloque, la voz del intercesor, Cristo o el acusador. Después del encuentro con la verdad, cuando el alma ha sido completamente revelada ante los ojos de Dios, ocurre un momento que podría definirse como el más crucial de toda la existencia, el instante en que el alma escucha una voz. Pero no es cualquier voz, es la voz del que hablará por ella delante del tribunal celestial. La Biblia nos da una esperanza gloriosa en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, en ese momento solemne, el alma no se defiende sola. Se presenta delante del trono con una compañía espiritual que ha estado a su lado desde el día que lo aceptó con fe. Jesucristo, el intercesor eterno. Este es uno de los secretos más poderosos que muchos ignoran. Si has vivido en Cristo, si le has entregado tu vida, si has caminado con Él, arrepintiéndote, amando y buscando su voluntad, no te presentarás solo ante la eternidad. Cristo mismo hablará en tu favor. Imagina ese instante. El alma, consciente, expuesta, vulnerable. Pero entonces una voz dulce y firme resuena. Este me pertenece. Este fue lavado con mi sangre. Yo pagué el precio por él. Sus pecados están perdonados, y el cielo se estremece, y los ángeles se postran, y la justicia de Dios reconoce la gracia del Cordero. Pero, ¿y si el alma no caminó con Cristo? ¿Y si conoció la palabra pero la rechazó? ¿Y si vivió bajo su propio criterio, ignorando la gracia?
Entonces, la voz que se levanta no es la del Salvador, sino la del acusador, Satanás, quien según Apocalipsis 12:10, acusa a los hermanos delante de nuestro Dios día y noche. Y esta voz no viene con misericordia, viene con condenación, con reclamos, con verdades distorsionadas, con demandas basadas en los pecados no cubiertos por la sangre del Cordero. En ese momento, el alma siente lo que es estar desnudo sin gracia. Siente el peso de no haber respondido al llamado de Dios. Y no hay intercesión, no hay defensa, solo la consecuencia de haber vivido para sí mismo y no para el reino. Querido oyente, la pregunta aquí es directa y profunda. ¿Quién hablará por ti cuando tu alma se presente ante el trono de la eternidad? Este es el momento de elegir, no cuando el alma esté fuera del cuerpo, sino ahora. Hoy es el día de tomar la decisión que asegurará que el que hable por ti sea Jesucristo. Porque si Él habla por ti, no hay acusación que prospere, no hay pecado que te condene, no hay infierno que te reclame. Muchos viven como si el juicio fuera lejano, pero la verdad es que está a 3 horas de distancia, a un suspiro, a un accidente, a una enfermedad. ¿Estás listo para que la voz que te defienda sea la voz del Hijo? Cristo no es solo tu Salvador, es tu abogado, tu defensor, tu amigo eterno. Y si hoy decides vivir bajo su gracia, tendrás la certeza de que no morirás solo, ni serás juzgado sin defensa. Y lo más hermoso es que después de este encuentro, si el alma fue fiel, se le concede una visión, una promesa que va más allá de la comprensión humana, una visión que marca el inicio de la eternidad gloriosa. Y esa es la revelación que viene en el próximo bloque. La puerta de luz, la visión del hogar eterno, tras la intercesión de Cristo, si el alma le pertenece, se abre ante ella un panorama glorioso, majestuoso e indescriptible, la primera visión del hogar eterno. No es aún el cielo pleno en su totalidad, pero sí una antesala espiritual, una revelación celestial que llena al alma de paz y certeza. Está en camino a casa. Esto lo vemos reflejado en el testimonio de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado, él alzó sus ojos y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Hechos 7:56. ¡Qué poderoso! Incluso antes de morir por completo, Esteban fue permitido ver la gloria, porque para el creyente, la muerte no es el final, es el umbral. En esas primeras horas tras dejar el cuerpo, al alma justa se le otorga una visión de lo que le espera, el reino que ha preparado el Señor para los que le aman. Y no es una visión lejana, es vívida, tangible, envolvente, una luz brillante, no que ciega, sino que abraza, comienza a envolver al alma. Una música que no se oye con los oídos, sino con el espíritu. Una atmósfera de paz que no se puede explicar con palabras humanas. Es aquí cuando el alma entiende de verdad por qué el apóstol Pablo decía: «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Porque lo que comienza a experimentar el alma fiel no es tristeza sino gloria, no es temor sino descanso, no es castigo sino bienvenida. La promesa de Jesús en Juan 14:2-3 cobra en vida en este instante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí se cumple. El alma ve su morada, intuye su nombre escrito, sabe que pertenece, y en esa revelación muchos experimentan el gozo que no conocieron en vida. Lágrimas que nunca pudieron derramar en la tierra, las derraman ahora, pero de alegría, de gratitud, porque descubren que todo su sufrimiento, todo su dolor, todo su aguante, valió la pena.
Es importante aclarar que este no es el juicio final ni la entrada definitiva en la gloria, pero sí un anticipo divino, una especie de visado celestial, donde el alma fiel sabe que ha sido aceptada. Es lo que algunos teólogos llaman el seno de Abraham, un lugar de paz donde las almas esperan la plenitud de la resurrección. Querido oyente, imagina por un momento ver tu lugar en el cielo, ver el rostro de ángeles que te han acompañado toda tu vida, sentir la presencia de tu Salvador esperándote con los brazos abiertos. Todo eso ocurre en esa dimensión que el alma fiel vislumbra apenas horas después de morir. Y aquí viene la gran pregunta: ¿estás viviendo para entrar por esa puerta de luz? Porque aunque Cristo ya preparó el lugar, solo entra el que se mantiene fiel, el que resiste, el que ama, el que persevera. Lo que ocurre después de esta visión no es menos impactante, es el momento del reencuentro. El alma empieza a reconocer y es reconocida. Y esa revelación es la que exploraremos en el siguiente bloque. El reencuentro. Almas que se reconocen en la eternidad. Tras la visión del hogar eterno, el alma fiel entra en uno de los momentos más emotivos y profundamente espirituales de toda su travesía post-mortem, el reencuentro con aquellos que partieron en la fe. Y este reencuentro no es simbólico ni imaginario, es real, bíblico, y ha sido anticipado por generaciones de creyentes que han sostenido su esperanza en esta promesa. Jesús mismo lo insinúa cuando dice en Mateo 8:11, «Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Esto significa que en la dimensión eterna las almas se reconocen, porque la comunión en Cristo trasciende el tiempo y la muerte. Imagina este momento. El alma, aún recién desprendida del cuerpo, comienza a percibir presencias familiares, amadas, espirituales, personas con las que compartió su fe, que oraron por ella, que la bendijeron, ahora la reciben, no con palabras humanas, sino con un gozo que vibra en la eternidad. El alma ve a su madre creyente que tanto oró por ella, a ese abuelo que fue pastor, intercesor, guerrero espiritual, a ese hermano de la iglesia con quien compartió lágrimas y victorias. Y en medio de todos ellos, el alma comienza a comprender que la familia en Cristo es eterna, que lo que fue sembrado en fe florece más allá del velo de la muerte. El apóstol Pablo nos ofrece un atisbo de esta esperanza en 1 Tesalonicenses 4:17-18, cuando dice, «Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras». Estas palabras no solo hablan de la resurrección, sino de la permanencia de los lazos espirituales. Aquí, el alma experimenta una comprensión plena del amor agape, el amor eterno que une a los santos. No hay más rencor, ni culpa, ni separación. Todo lo que fue perdido en la tierra es restaurado en esta dimensión de gloria. Y es en este momento cuando muchas almas comprenden cuán poderosa fue cada semilla de fe sembrada en otros, porque no solo encuentran a los que conocieron, sino también a aquellos que fueron impactados por su testimonio, por sus oraciones, por sus actos de obediencia. Imagina que el alma ve llegar a una mujer llorando, agradeciéndole por aquella vez en que le habló de Cristo en una plaza. O un joven que fue salvado del suicidio por un mensaje que tú compartiste sin saber. Todo está conectado, todo tiene un eco, reencuentros gloriosos mañana. Significa que tu alma no será una visitante desconocida en la eternidad, sino una hija, un hijo del reino, esperado con amor. Y después de ese reencuentro glorioso, todavía hay más. El alma fiel es llevada a un lugar de espera sagrada donde comienza el tiempo espiritual de descanso, pero también de preparación para lo que será la gloriosa resurrección.
Y esa espera llena de paz es lo que descubriremos en el próximo bloque. El descanso del justo, esperando la resurrección. Después del reencuentro con los santos, el alma del creyente es guiada a un estado de reposo espiritual profundo, santo y lleno de paz. Este momento es descrito en múltiples pasajes como el descanso del justo, una etapa que no es de inactividad ni inconsciencia, sino de expectativa serena y gloriosa por el cumplimiento final de las promesas de Dios, la resurrección del cuerpo y la restauración total del ser. En Apocalipsis 6, 9, 11 se nos muestra una visión clara de almas que están conscientes en espera, clamando por justicia bajo el altar de Dios. Dice el texto: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor? Esto demuestra que las almas no duermen como muchos piensan, sino que viven una dimensión espiritual intensa y real. El alma que ha sido redimida y recibida por Cristo entra en un lugar de descanso llamado por muchos el paraíso, una antesala gloriosa del cielo, definitivo. Jesús lo confirma en Lucas 23:43, cuando le dice al ladrón arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo dormirás, dijo estarás conmigo. Presencia, conciencia, gozo. Este reposo es también mencionado en Hebreos 4, 9, 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Es aquí donde el alma fiel experimenta por primera vez la paz sin interrupciones, la adoración sin distracción y la comunión sin interferencia. ¿Y qué hace el alma durante este tiempo? Descansa, sí, pero también adora. Se prepara, se alinea con la voluntad celestial. No hay ansiedad, porque ya no hay tiempo. No hay dolor, porque ya no hay cuerpo corruptible. Hay luz, hay espera, hay propósito. El alma fiel también empieza a comprender que su historia no ha terminado, porque el cuerpo dormido en la tierra será restaurado. Se le ha prometido un cuerpo glorificado, incorruptible, semejante al del Cristo resucitado. 1 Corintios 15, 42, 44. Y ese momento aún no ha llegado, pero se aproxima. En este reposo también hay contacto con la gloria. Algunos creen que es en esta dimensión donde el alma aprende, recuerda, comprende verdades eternas que no pudo asimilar en vida, donde se sana de heridas del pasado, donde se restaura por completo. Es un descanso, sí, pero no es pasividad. Es como un soldado que tras la batalla descansa en el campamento de la victoria, sabiendo que ha vencido y que pronto marchará en triunfo con su rey. Querido oyente, ¿puedes imaginar lo que es vivir sin culpa, sin miedo, sin enfermedad, sin angustia? Eso es lo que le espera al alma que persevera. Ese es el descanso que Cristo te promete si permaneces fiel. No es un sueño profundo, es una vigilia santa, una espera gloriosa que desembocará en el evento más majestuoso de todos los tiempos, la resurrección de los muertos en Cristo. Y antes de que eso suceda, hay un último acontecimiento en esa etapa celestial, la preparación del alma para su glorificación y la observación del cumplimiento final del plan de Dios sobre la humanidad. Pero eso lo exploraremos en el próximo bloque, la antesala de la gloria, el alma, presencia, el final de los tiempos. Mientras el alma del justo descansa en el paraíso, en esa dimensión fuera del tiempo, entra en contacto con el gran plan redentor que aún se está desarrollando en la tierra. Aunque ha sido liberada del dolor y la carne, el alma permanece conectada al propósito de Dios y a su culminación. En ese lugar sagrado, el alma no solo espera su glorificación, la contempla. Hebreos 12:1 nos da una visión poderosa. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos,
¿Quiénes son esos testigos? Son las almas de los santos que ya han partido y que, desde la eternidad, observan y celebran los pasos de fe de la Iglesia que aún camina en la tierra. No como espectadores pasivos, sino como testigos victoriosos de la fidelidad de Dios. En esta etapa, el alma comienza a comprender el rompecabezas completo, aquello que parecía sin sentido en vida, el sufrimiento, las pérdidas, las pruebas. Ahora se ve desde la perspectiva del cielo. Todo encaja, todo tuvo un propósito, nada fue en vano. El alma observa el desarrollo del reino, el crecimiento de la Iglesia, el cumplimiento de las profecías. Puede que no intervenga directamente, pero ve, entiende y adora. Como lo dice Apocalipsis 5, 9, 10, los redimidos en el Isintospi cielo cantan un nuevo cántico. Digno eres, porque nos has redimido para Dios. Su adoración ya no es por lo que esperan, sino por lo que han recibido y por lo que saben que vendrá. También se prepara, porque sabe que el final se acerca. El alma no está dormida, está siendo santificada por completo. Y hay algo que todos en ese estado glorificado anhelan con intensidad: el regreso de Cristo, la resurrección del cuerpo y la instauración del reino eterno en su plenitud. Romanos 8:23 dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pues el alma en gloria también espera, sabe que su redención está completa en espíritu, pero no en cuerpo. Anhela ese momento sublime en que Cristo vendrá y levantará a sus hijos en gloria, dándoles un cuerpo incorruptible. Y mientras eso ocurre, el alma fiel en el paraíso observa. Almas como las de los mártires, los profetas, los intercesores, las madres que oraron, los pastores, fieles, esperan el clímax de la historia divina, el regreso del Rey. Este conocimiento eleva su adoración a niveles inimaginables, porque el alma ve lo que nosotros aún creemos por fe, y esa visión fortalece su espera, no como una resignación, sino como una anticipación llena de gozo eterno. Querido oyente, si supieras cuántas almas ahora mismo están esperando el sonido de la trompeta final, si entendieras cuántos anhelan reunirse con su cuerpo glorificado para vivir eternamente en la Nueva Jerusalén, entonces vivirías cada día con una expectativa celestial. Estás siendo observado, animado, esperado. Tus decisiones hoy tienen eco en la eternidad. Y si perseveras en fe, también tú serás parte de ese coro que observa desde el cielo y se prepara para el gran día. Y es justo eso lo que nos lleva al cierre de este viaje. Un cierre que nos mostrará no solo el destino del alma, sino la decisión que debes tomar hoy.